Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a este diálogo especial con quien hoy es el candidato del Partido Morena a la Alcaldía de La Paz, el licenciado Rubén Muñoz Álvarez. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, David. Es un gusto nuevamente estar contigo. Pues ahora sí que compártele a nuestros televidentes quién es Rubén Muñoz, cómo te defines en tu trayectoria, en tu perfil profesional de cara a nuestros televidentes. Soy un ciudadano de La Paz, hombre de familia, casado con una extraordinaria compañera, Rosita Cordero. Tenemos 3 maravillosos hijos, Rubén Eduardo, Paulina y Emiliano. Y queremos en este proceso, David, trabajar por la ciudad en la que vivimos, donde tenemos nuestras empresas y donde queremos aportarle algo a nuestra comunidad. Este es un momento de decisión por aportarle algo de nuestra parte a un país y a una tierra que nos ha dado tanto, y eso fue lo que nos trajo al Movimiento de Regeneración Nacional a seguir a una causa que se llama Andrés Manuel López Obrador. Profesionalmente, ¿qué cargos has ocupado en la administración? ¿Cuál es tu formación Me formé, académica? como sabes, como licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas en nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur. He tenido el privilegio de la vida de realizar estudios de posgrado en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, donde estudié la maestría en Administración, me especialicé en Políticas Públicas y la vida me dio también la oportunidad de realizar estudios de doctorado en Estudios Organizacionales, donde me especialicé en Planeación Estratégica Gubernamental. En el servicio público fui secretario particular y luego coordinador de Relaciones Públicas, Turismo y Comunicación Social en el Ayuntamiento de La Paz con mi inolvidable maestro don Antonio Wilson González. Fui también director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Baja California Sur cuando Leonel Cota fue oficial mayor de gobierno. Posteriormente fui director de Asuntos Internacionales del ISSSTE muy poco tiempo porque luego me nombraron delegado del ISSSTE en el Estado de México. Fui delegado federal también en el estado de Michoacán y por pocos meses estuve a cargo de la delegación de Infonavit en Baja California Sur. He estado en ambos lados de la actividad política y económica, tanto del lado del sector público como del lado del sector empresarial, y cuando uno realiza empresa, conoce lo que el gobierno tiene que hacer para generar reactivación económica y oportunidades para quienes como yo somos pequeños empresarios que necesitamos gobiernos que nos atiendan y nos escuchen. A un mes de lo que podemos considerar pues la campaña formal y a un mes de que acudamos a las urnas electorales el próximo domingo 1 de julio, ¿cuál es tu ánimo? ¿Cómo te sientes en la campaña? ¿Cuál es el ánimo de tu partido, de los militantes de tu partido? He recibido una gran respuesta ciudadana porque todos los días, David, camino por las colonias y barrios de La Paz. Me sorprende gratamente y quiero agradecerse a los ciudadanos que hoy nos ven en sus hogares. 7 de cada 10 ciudadanos nos expresan públicamente que van a votar por la opción de cambio que representa el liderazgo moral de un hombre que ha sido incansable, tenaz, persistente, diría yo, que hoy se ha convertido en la esperanza de muchos mexicanos y que con ese ejemplo nos ha permitido ir creciendo en todo el municipio de La Paz. Porque esta respuesta, déjame decirte, la recibo en Los Dolores, en San Antonio, en Los Planes, en El Carrizal, en Melitón Albáñez, en Todos Santos, en Los Barriles y en todas las colonias de La Paz. Este país y esta ciudad quieren un cambio y ese cambio lo representa la coalición Juntos Haremos Historia, que en el caso de La Paz es Morena con el partido Encuentro Social. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es el diagnóstico que tú ya tienes a esas alturas de este ejercicio de recorrer barrios, colonias y dialogar con organizaciones? ¿Qué le duele a nuestra ciudad o cuál es el diagnóstico que tú tienes de la ciudad y de la sociedad? Lo dices bien, David. A La Paz le duele la inseguridad. No entiende el ciudadano por qué desmantelaron las comandancias y subcomandancias de policía. Tampoco se explican que no tengamos todavía una academia de policía
donde formemos en espacios no de 6 meses, sino por 2 años, tecnicaturas en seguridad, para que muchos jóvenes que tengan la oportunidad de ser parte de nuestras fuerzas policíacas, volvamos a regresarle el señorío y la dignidad a la policía. Teníamos una buena policía municipal. Yo tendré la tarea primero de solicitarle al gobierno del Estado, en el marco del respeto institucional que deberá haber, porque vamos a ganar el Congreso del Estado, que nos regresen la policía municipal. Pondremos entonces en operación la Academia de Policía, que es algo que nos reclama la sociedad, quiere tener una ciudad segura, y le he ofrecido a la gente de La Paz que le voy a regresar la seguridad a las calles, a las colonias y a todo el municipio de La Paz. Pero a los policías que me están escuchando, quiero decirles que yo les voy a regresar el respeto que estos gobiernos les han quitado, porque les voy a regresar las prestaciones como la prima de riesgo y seguridad que hoy no tienen, voy a dignificar sus salarios, voy a ser absolutamente comprometido con que cuenten con uniformes, equipamiento, patrullas, va a regresar a la paz que se perdió. Pues en este tema de la seguridad, estos sentimientos que hay en la gente, y esta es parte de esa respuesta que tú les estás dando a aquellos que se sienten pues muy impotentes cuando salen en la mañana y no encuentran la batería de su carro, o salen un fin de semana y no encuentran su patrimonio, pero lo más triste y preocupante, que no sienten la confianza de poner su denuncia porque sienten que lo perdido, perdido está. En esos términos que tú hablas de restablecerle confianza a los policías, también, ¿qué tanto también responsabilidad para que los percibamos cercanos a la gente, trabajando por la gente, y no como mucha gente siente que están pues más del lado de los malandros? Lo dice Andrés Manuel, si se quiere resolver el problema de la seguridad en una ciudad, el presidente municipal tiene todos los días que revisar los índices de inseguridad colonia por colonia. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a incorporar nuevas tecnologías para que la ciudad de La Paz comience gradualmente a tener un sistema de videovigilancia donde, como vamos a poner en operaciones nuevamente las comandancias y subcomandancias en toda la geografía del municipio y en aquellas colonias donde ya sabemos que se cometen el mayor número de delitos, como vamos a tener una policía capacitada y preparada, con buenos sueldos, como vamos a tener una proximidad con el ciudadano, vamos a tener la oportunidad de que el ciudadano vuelva a confiar en la autoridad. Por eso la estrategia de seguridad que le estoy proponiendo a quienes viven en el municipio de La Paz, le voy a ofrecer también un programa permanente de audiencias públicas en las distintas colonias para que el ciudadano pueda platicar con su presidente municipal, con los integrantes del cabildo, para volver a atender a las comunidades que estos gobiernos de ocurrencias se olvidaron de la gente de las comunidades, incluso en temas tan importantes para nuestras rancherías como en la organización de sus fiestas patronales. Vamos a tener una presencia permanente y en cada delegación del municipio de La Paz va a estar el próximo gobierno municipal escuchando las demandas, resolviendo sus necesidades, porque la indicación que el pueblo nos ha dado en este encuentro con la sociedad es que quieren gobiernos que los escuchen, que los atiendan y que les cumplan. Y a lo mejor que también trabajen coordinados, particularmente en el tema de la seguridad, donde al ciudadano le importa poco si es instancia municipal, estatal o federal, lo que quieren es tranquilidad y seguridad. En ese tema de la coordinación que están obligados todos los niveles de gobierno, ¿cuál será tu estrategia o tu propuesta? Tenemos que hacerlo porque además así se establece en el marco de responsabilidades. Y lo del mando mixto, mando único, ¿no? ¿Qué quedó eso? Esta estrategia del mando mixto o mando único, por los resultados, no funcionó. La tarea de un presidente municipal como la que yo voy a tener a partir del 1 de julio va a obligar a tener una policía cuya única tarea sea la de la prevención. Lo que yo quiero es tener seguras las calles de La Paz. Lo que yo quiero, David, es acabar con el inmoral robo de vehículos. 18 vehículos diarios se robaban el año pasado. No es posible que tengamos más de 400 robos a casa, habitación, a negocios.
Me he encontrado cuando camino por La Paz, en las colonias, gente que me dice, Rubén, no habíamos pagado todavía la televisión o la computadora de nuestros hijos y ya nos la robaron. Le quiero regresar a cada familia de La Paz la inseguridad que estos gobiernos que no supieron y que representan la misma continuidad, hoy nosotros vamos a hacer el cambio. Tenemos la capacidad para hacerlo, traemos un plan en seguridad y lo más importante, vamos a tener el apoyo del próximo presidente de la República para que coordinadamente con el gobierno del Estado y municipio iniciemos una nueva historia. La ciudad ha crecido, la mancha urbana se ha extendido hacia el sur, pero también hacia el norte. Comunidades como Chametla y Centenario, que eran muy pequeñas, pues hoy ya son zonas conurbadas y con problemáticas importantes, sobre todo en el tema de la movilidad. ¿Qué le dices tú a todos estos miles de ciudadanos que diariamente se tienen que trasladar de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa en un transporte mal y caro? Tenemos un diagnóstico de La Paz, David. La ciudad de La Paz tiene 420 kilómetros de calles y vialidades. De estos 400 kilómetros, 300 kilómetros están pavimentados. De estos 300 kilómetros, más o menos unos 60 kilómetros ya requieren trabajo de reencarpetado para resolver de una vez y por todas el problema de los baches que están en todas partes de La Paz. Pero tenemos 120 kilómetros todavía sin pavimentar. A comunidades como Chametla y el Centenario, a lugares como Todos Santos o Pescadero, como Los Planes o San Antonio, tenemos que voltearlos a ver, y para atender el tema de movilidad tenemos que comenzar a pavimentar calles que a esas comunidades no se les ha volteado a ver. Pero luego tenemos que ver de esos 120 kilómetros cuáles son las calles que tienen más tráfico. Y luego, para resolver la movilidad sur a norte, este a oeste, hoy tenemos ya un plan. De la 5 de febrero a Camino Real existen 9 puentes que se tienen que construir. Será tarea del próximo gobierno que voy a encabezar gestionar ante el gobierno federal recursos para que venga obra pública y nos permita darle movilidad a la ciudad. ¿Ahorita hay dos? Ahorita hay dos. Uno de la 8 y uno que tirado. Que no resuelve todavía el problema. Pero aparte uno está tirado, ¿no? ¿Cómo es posible, David, que la salida de los Planes, desde el pasado huracán, esté abandonado un acceso? Eso no puede ser en la capital de un estado. La movilidad comienza con una adecuada infraestructura. Y en esa infraestructura tenemos que pensar en los ciudadanos. Las banquetas, por ejemplo, de La Paz, hoy tienen que estar pensadas para que camine un niño en un triciclo, una persona de la tercera edad en una silla de ruedas o en una andadera, o personas con discapacidad. Tenemos que voltear a ver a las personas con discapacidad y ofrecerles soluciones en la ciudad donde viven. Y luego, como parte de la movilidad, tenemos que resolver el tema de transporte. Y el tema de transporte en La Paz pasa por el tema de la energía. Por eso le voy a proponer al próximo Cabildo crear la primera agencia municipal de energía, porque el tema del transporte tiene que modificar el uso de combustibles fósiles a combustibles que no contaminen, que tengamos un transporte sustentable, valorar el transporte eléctrico y analizar hoy sistemas modernos que tenemos incluso en algunas ciudades mexicanas. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene un sistema de Metrobús que está reconocido como uno de los sistemas de transporte menos contaminantes, más eficientes y más accesibles, que funcionan en la mayor parte del día para que quienes trabajan en la tarde o en la noche puedan regresar a sus domicilios. Por eso estamos planeando un diagnóstico de La Paz, David, 2018-2030, porque muchos de los problemas de la ciudad tienen que ser vistos con políticas públicas de mediano y largo plazo. Traemos una ruta de navegación, sabemos cómo hacerlo y tenemos la capacidad para hacer historia en beneficio de nuestra comunidad. Movilidad y transporte será un reto que vamos a entrarle en la próxima administración y lo vamos a hacer porque La Paz puede ser una de las mejores ciudades para vivir de nuestro país y ese también es un sueño dentro de esta esperanza. Se oye bien y se escucha bien un esquema de modernización tan a fondo como el que estás planteando, cuando ahorita los problemas de la ciudad pues son ordenar
a las empresas, a los concesionarios que dan ese servicio de transporte, buscar la forma que no se ha encontrado de que modernicen sus unidades, le den un seguro, pues cuenten mínimamente con aire acondicionado y con un esquema de optimización del tiempo para que la gente pues pueda llegar y más pronto en las cosas prácticas, en las cosas más inmediatas, al llegar, de llegar tú a la alcaldía, ¿cuáles serían tus pasos para salir de ese entrampamiento en que está la autoridad municipal, en que solo se le sujeta la presión cuando se trata de revisar tarifas? El orden, antes de querer dárselo a la sociedad o al transporte, hay que dárselo primero al gobierno. Tenemos en La Paz una administración sumamente desordenada, deshonesta, a la que le tenemos que dar transparencia y poner todas las cosas en su lugar. ¿Cómo es posible, David, que al día de hoy esta ciudad haya sido endeudada inmoralmente por las últimas dos administraciones, la actual y la anterior, en más de 1.600 millones de pesos? ¿Cómo es posible que esta administración haya despedido a más de 240 personas al inicio de la administración y al día de hoy hayan contratado más de 670 personas? ¿Cómo es posible que en esta administración tengamos más de 34 familiares directos del alcalde y del candidato del PAN en la nómina de gobierno? Es inmoral. ¿Por qué, David? Porque no podemos salir a ponerle orden a los servicios y al transporte si no le ponemos orden y transparencia a la administración. ¿Cómo es posible que en este gobierno se gasten más de 2.4 millones de pesos al mes en combustible y no tengamos para servicios fundamentales de la ciudad? El transporte es un caos porque es un caos la administración. Existe un fideicomiso del transporte que nadie sabe dónde quedó ese dinero porque no quiere rendirle cuentas a la sociedad. El ciudadano que se sube a un transporte y que quiere tener un transporte de mayor calidad tiene que tener una autoridad que le dé cuentas por qué no se han hecho los programas de modernización del transporte. Por eso, en el tema del orden, tenemos que decirle a la sociedad que nuestra bandera de cero tolerancia a la corrupción deberá ser una norma del gobierno hasta que la dignidad se haga costumbre. Les vamos a enseñar, David, que hay personas honestas en esta ciudad y en este país que vamos a gobernar con pulcritud los recursos de los ciudadanos, porque la gente quiere gobiernos honestos. Ya una vez que generemos estos mecanismos en el gobierno, entonces sí, vamos a acudir con el transporte, les vamos a decir en qué quedó este estudio que mandó a hacer esta administración, cuál fue el resultado del programa de modernización de unidades, dónde quedó el fideicomiso para que quienes tienen, por ejemplo, peceras puedan renovar su flota, los taxistas puedan renovar los vehículos. Quisieron hacer uso hace unos días de que estábamos en contra del Uber, nada más falso. Al contrario, queremos modernizar el transporte y Uber es una medida que permite la competencia. Lo que sí quiero es que los taxistas, como quienes son hoy los propietarios de Uber y los trabajadores, participen en la modernización del transporte, porque nosotros sí sabemos lo que se tiene que hacer. Pues regresamos, amables televidentes, en esta agenda de temas que preocupan a la sociedad y al ciudadano de Baja California Sur y en particular de La Paz. Regresamos. Pues aquí continuamos en la conversación con el candidato de Morena, el licenciado Rubén Muñoz Álvarez, tocando este tema tan sensible para miles de familias que diariamente usan nuestro sistema de transporte público. Un sistema de transporte público que mientras se ponen de acuerdo autoridades, empresarios, concesionarios, nuevas figuras como esta del Uber, pues sigue el ciudadano moviéndose en lo que puede y destinando mucho de su recurso para el servicio de transporte. Tenemos que entrarle al tema, David. Aquí hay tres maneras de hacerlo. Primero, cumpliendo lo que establece la ley del transporte. Nos pusimos a revisarla ahora que nos quisieron tramposamente meter al tema que te señalaba de Uber y nos encontramos que hay
un padrón muy claro de cuántos taxistas hay en La Paz. No pueden ser excluidos los taxistas de la modernización y el fideicomiso del transporte debió haberle dado la oportunidad a los taxistas, porque hoy es muy accesible, David, la posibilidad de comprar un auto nuevo. Se requiere un modesto anticipo y el propio trabajo permite esto. Si hubieran volteado con responsabilidad a los taxistas antes de haber aplicado la medida, podíamos haber renovado la flota de todos los taxis, haber capacitado al taxista, haberlo adiestrado con el uso de las nuevas tecnologías y luego abrir al mercado. Llega Uber con más de 900 unidades a competir, por supuesto con autos que tienen una mayor posibilidad de ser interesados para la gente, porque además es muy práctico, es más barato, genera un nuevo mercado laboral que es importante mantener. Tenemos que entender que de lo que se trata es que hagamos el ejercicio de complemento, y luego el fideicomiso pudo haber renovado más de 350 unidades que existen en el transporte colectivo, en las llamadas peceras, pero para eso se requiere que la autoridad municipal haga su parte, que solicite a la Dirección del Transporte Estatal la suya, y que en un marco de coordinación entendamos que lo que tenemos que hacer es servir al ciudadano, al usuario del transporte, a la persona que gana el salario mínimo. Y solamente se puede hacer eso cuando se actúa con honestidad, porque ha sido esta administración y la anterior estatal la que dio más de 100 unidades de concesiones del transporte de manera irresponsable. ¿Y por qué andan apanicados, David? Porque lo voy a hacer público una vez que ganemos, porque la sociedad tiene derecho a saber por qué no se ha modernizado el transporte. Y otra vez, David, llegamos al problema de la corrupción. Es la corrupción el gran mal endémico de este país, el cáncer que tenemos que erradicar de todo el sector del servicio público. Si no le entramos al problema de la corrupción, no vamos a poder tener servicios públicos eficientes, transporte digno y gobiernos que atiendan al ciudadano. Pues ahí vamos a ese tema, pero antes de eso, otro que es muy sensible al ciudadano y a la familia, el tema del agua potable. Para muchos abrir una llave pues es lo más normal, y bañarnos y hacer todas las necesidades de una casa es lo más normal, pero en muchas zonas de la ciudad no hay agua potable y tiene que pagarse y comprarse y administrarse de la mejor manera. ¿Cuál será tu estrategia o qué les dices tú a todas esas familias de muchas colonias populares y de muchas zonas rurales que no tienen acceso al derecho al agua potable? Tenemos ya un plan y tenemos la capacidad para implementarlo. Por primera vez esta ciudad, David, va a tener un plan para el manejo de la cuenca hídrica de La Paz. Consiste en 5 cosas. Primero, abatir el déficit que ya reconoció la autoridad que existe en La Paz de 7 millones de metros cúbicos al año. ¿Esto qué significa para el ciudadano que nos ve en sus casas? La ciudad tiene un consumo, dependiendo de la temporada del año, que fluctúa entre 960 litros por segundo a 1.300 litros por segundo en el verano. De nuestros pozos, la ciudad se alimenta con 700 litros promedio. ¿Qué quiere decir? Que en el verano traemos un déficit que llega hasta 600 litros por segundo y se reduce en el invierno. ¿Cuál es la solución? Primero, una nueva cultura del agua. El ciudadano tiene que saber que el agua es el recurso más escaso en la ciudad, y para ello el ciudadano tiene que saber que hoy día en la ciudad de La Paz existen 104,000 usuarios promedio de agua potable, pero en el 30% de estos usuarios tenemos fugas en las casas y tenemos que resolver revisando ese 30% de fugas. Lo segundo, tenemos que renovar el 40% de toda la red de agua potable y alcantarillado de La Paz. Ya cumplió su vida útil, que son 30, 35 años, según me han dicho los expertos. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar un banco de proyectos para gestionar con el próximo gobierno federal los recursos que nos permitan, por un lado, traer inversión pública y segundo, resolver el problema fundamental de la red de agua potable y alcantarillado de la ciudad. Lo tercero, tenemos que revisar cómo funciona la planta de tratamiento de aguas negras. En esa planta tenemos una disponibilidad casi de 9 millones de metros cúbicos de agua.
¿Qué tenemos que hacer? Volver a canalizar esa agua ya que esté bien tratada para que la podamos usar para el riego de nuestras plantas, incluso para el aseo personal. Y la otra parte, David, tenemos que inyectarla al subsuelo para fortalecer los mantos acuíferos de la ciudad de La Paz. Y luego... Y no vayan a parar a la bahía. Y que no se tire o se derrame a la bahía, porque somos la única ciudad de este país que no aprovecha sus aguas negras, pero para poder aprovecharlas necesitamos que no huelan mal, que clínica y se pueda comprobar a través de las pruebas necesarias de que el agua ya está adecuadamente tratada. Y entonces, como ocurre en muchas naciones del mundo, reaprovechar el agua en beneficio de los ciudadanos, porque la población sigue creciendo, David. Por tanto, tenemos que comenzar a analizar si vamos a comenzar a desalinizar el agua de mar con dos propósitos: resolver el déficit que tenemos de 600 litros por segundo en el verano y reinyectar agua para que, junto con las obras de canalización que necesitamos hacer en los distintos arroyos que llegan a la ciudad de La Paz, se tienen que poner una serie de represos que contengan el agua y que permita que el agua se infiltre a su suelo. Ahorita todo se va al mar. Hoy, como no tenemos un drenaje pluvial adecuado, como no existen obras de retención en distintos puntos de la ciudad, hemos terminado ya el plan, convocamos a una mesa con gente muy preparada que hay en La Paz, tenemos ya claro lo que tenemos que hacer, se lo voy a plantear al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque necesitamos atender el mayor desafío para las presentes y las futuras generaciones. Pues estos tres temas, seguridad pública, transporte público y particularmente el tema del agua, pues son base para lo que necesariamente creo que es el reto mayor de la futura administración municipal, Tenemos que entrarle... detonar desarrollo y crecimiento económico. El esquema de una autoridad o una institución con municipio pues funciona hasta donde entiendo igual que el de una familia, y lo que determina la posibilidad de hacer cosas es el ingreso, cuánto dinero ingresa y luego administrarlo bien, pero tratar de generar siempre más. Ahorita mencionamos el tema del agua. Sin agua, ¿cómo aspirar a administrar el crecimiento normal, natural que tiene la ciudad, pero traer inversión, acercar a grupos que quieran desarrollar economía y que le traigan más dinero al municipio en contribución y en dinero a la familia? El tema del agua es fundamental para poder traer inversión y que en la vocación turística fundamental que tiene La Paz, que ahí está nuestra fortaleza económica, en promover que La Paz sea la primera ciudad del país que tenga una carta de sustentabilidad para que la actividad turística sea una actividad turística sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que se establezca qué sí se puede hacer en el municipio de La Paz y qué no se puede hacer en el municipio de La Paz. Que empecemos a promover turismo científico, turismo ambiental, turismo ecológico, que nos permita que la ciudad de La Paz sea un ejemplo en esto que el investigador Jacques Cousteau descubrió hace mucho tiempo, en aprovechar el mayor acuario del mundo. Pero luego un ayuntamiento promotor de la inversión, David, un ayuntamiento que le brinde facilidades al inversionista, que si llega alguien que quiera hacer una obra pública, en 24 horas tenga todos los permisos, licencias y autorizaciones. Por eso convoqué a la Cámara de la Construcción, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros el día de anoche que estuvimos con ellos, diciéndoles, tenemos que hacer reingeniería de proceso para que en cada ventanilla municipal se atienda al ciudadano como ciudadano y que cuando alguien vaya a sacar un trámite de alineamiento, número oficial, licencia de construcción o simplemente emprender un nuevo negocio, en 24 horas el ayuntamiento le dé todas las facilidades para poder reactivar la economía. Voy a ser un presidente municipal que va a promover la inversión pública y privada. Traemos como parte del programa de Gran Visión ponernos a trabajar para que todo este tramo que se conoce como la Riviera del Sur, del Pacífico Sur, que comprende Melitón Albáñez, Todos Santos, Pescadero y Cerritos, tenga ya un plan de desarrollo integral. Pero también tenemos que ponernos, David, a trabajar
para que en el corredor El Sargento, La Ventana, Punta Arenas, tengamos ya un plan de gobierno donde van a estar las áreas de servicios, el equipamiento que requiere, porque me he estado reuniendo con inversionistas que ya quieren detonar en estas partes inversiones. Lo mismo sucede con el corredor Buenavista, Los Barriles, Cardonal, Boca del Álamo, donde la carretera que conecta Los Planes con el Cardonal, Boca del Álamo, tenemos que salir a gestionar el recurso, explicarle a la Secretaría de Turismo y de la SCT para que terminemos la carretera del Golfo y esos 37 kilómetros que faltan, comencemos a proyectarnos a mediano y largo plazo. Traemos una visión diferente de La Paz, traemos un plan para los próximos 12 años, porque la ciudad tiene que ser planeada 12 años, porque tenemos que generar empleo, David. Esta ciudad necesita voltear también al sector primario. Por eso con los pescadores de La Paz hemos comenzado a establecer una agenda para detonar proyectos de acuacultura. Estos proyectos tienen que sustituir la pesca ribereña para que nuestros pescadores tradicionales del esterito, del manglito, tengan una opción laboral para sus familias. Pero tenemos que voltear también con los rancheros surcalifornianos que todavía tienen fe en que van a tener el apoyo de la autoridad para que la producción agropecuaria sea un ejemplo en el municipio. Y vamos a comenzar a revisar los apoyos para los ganaderos. No se puede estar muriendo el ganado porque la autoridad sea sorda o omisa. Tenemos que atender a los ganaderos de Los Dolores, de Todos Santos, de San Antonio, porque podemos generar por primera vez un rastro TIF que requiere la ciudad. Y para ello tenemos que fortalecer el sector primario. Nos hace falta producir más de 120 toneladas de huevo al mes en este estado. Este estado, por los 5.4 millones de turistas que llegan anualmente, más de 450,000 llegan ya anualmente a La Paz. Tenemos que alimentarlos y se requiere producir también pollo. Este estado necesita 200 toneladas de pollo mínimamente al mes, 240 toneladas de carne de puerco, más de 300 toneladas de carne de res. Proveer y generar, David, la primera industria del sector primario, y lo tenemos que hacer con nuestra gente. Yo le quiero apostar a que el ciudadano que esté en el campo tenga el apoyo de la autoridad municipal y comencemos en una propuesta que detone todos los sectores de la economía. Sí, el turismo es la más importante. La Paz está siendo hoy descubierta y es ya la capital del turismo náutico de México. La mayoría de las empresas y familias, David, que tienen la capacidad de tener un yate de gran calado, lo tienen en nuestra bahía. Aquí viven por cortas temporadas las personas más ricas de México. Tenemos que decirles que somos un estado que necesitamos de sus inversiones. Tenemos que decirles que ellos pueden tener negocios aquí en La Paz, pero la visión del desarrollo tiene que ser equilibrada. Sector primario con un apoyo a la ganadería que no se ha dado, apoyo a los agricultores para que empecemos a generar lo que consumimos, una vuelta a todo lo que podemos hacer en pesquerías con proyectos de acuacultura y el turismo como la posibilidad de desarrollo que va a detonar para que este estado y esta ciudad sean de los mejores lugares para vivir en nuestro país. Eso es lo que traemos en esta cabecita, en este corazón. La voluntad y la idea y la propuesta y los programas son muy importantes, sobre todo en el tema de que cuesta el crecimiento, siempre impone costos el crecimiento, pero son mucho mayores cuando no hay orden, cuando las ciudades y las economías crecen sin orden. ¿Cuál es o qué le dices tú a quienes están muy conscientes y hasta una resistencia le ponen al crecimiento por el temor a esos costos? ¿Cómo garantizar crecer con orden? Es una gran pregunta, David, porque tiene que ver con el marco normativo que debe de regular a la ciudad. Tenemos que revisar el Plan de Desarrollo Urbano Territorial de la ciudad. El PDU tiene que ser orientado para propiciar la inversión y para conducir el desarrollo. Tenemos que darle al INPLAN, y se lo propuse anoche al Colegio de Ingenieros, que tenga personalidad y autonomía propia, porque tenemos que aprender que solamente planeando a mediano y largo plazo vamos a poder orientar el desarrollo.
Tenemos que revisar también en materia ecológica el programa de ordenamiento ecológico local, el POEL. Estos instrumentos de planeación son los que deben de regular el trabajo de un gobierno. Tenemos claro lo que tenemos que hacer, David. Somos la única propuesta que tiene claro que necesitamos un INPLAN fuerte, un instituto de planeación sólido, un PDU que no se esté modificando cada 3 años, que ya nos diga qué sí se puede hacer en el desarrollo, y en materia de ecología, un programa de ordenamiento ecológico local que nos permita establecer la sustentabilidad para que todo mexicano de bien que quiera lo mejor para este país, como nosotros que queremos lo mejor para nuestra tierra, podamos embonar nuestros esfuerzos y hagamos de esta tierra la tierra de oportunidades que siempre hemos soñado. Pues regresamos, amables televidentes, con el tercero y último de estos bloques. Pues estamos aquí con nuestro invitado comentando el tema del desarrollo económico y sus propuestas, su panorama, su visión de cómo hacerle para que el municipio de La Paz crezca con orden y no siga siendo lo que para muchos es una instancia o un espacio en el que somos especialistas en ahuyentar a los inversionistas en lugar de atraerlos, en lugar de darles garantías jurídicas de lo que sí se puede, como nos dice Rubén. Tenemos Los Cabos con un gran potencial de desarrollo económico, sin regatearle sus bellezas. Los paceños tenemos lo nuestro y la pregunta que te hacemos es ¿qué es lo que tenemos que hacer aparte de todo esto que enuncias para que La Paz se desarrolle, crezca y haya esas oportunidades para miles de jóvenes que estudian en las universidades de nuestra ciudad y que salen y pues ¿para dónde? Déjame empezar por esta parte final, David. Al triunfo de este movimiento ha anunciado ya Andrés Manuel López Obrador, como parte del programa de descentralización de la vida política nacional, que a La Paz vendrá el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tener a CONACYT en La Paz no se trata solamente de la migración de más de 600 investigadores con grado de doctorado que van a vivir en esta ciudad. No se trata tampoco de la migración de más de 700 empleados federales que van a venir a vivir a La Paz. Es una oportunidad para que nuestra ciudad se convierta en la primera ciudad del conocimiento que junto a CONACYT, SIGNOR, CECIMAR y la oferta educativa que hay ahorita pública y privada, La Paz se convierta también en una ciudad estudiantil, donde comencemos a pensar en el futuro en materia de ciencia y tecnología. Hoy día, David, la gran enseñanza de esta economía global, que es la economía del conocimiento, es que aquellas naciones o aquellas regiones, incluso dentro de países, que le han invertido a la ciencia, a la educación con calidad y a la tecnología, son países ricos. Tenemos ejemplos en el mundo como Israel, por ejemplo, que es un pequeño país de 6 millones, pero producen más de 10,000 patentes al año. O tenemos el ejemplo de Corea del Sur, que es un país que tiene 14 millones de habitantes y producen más de 14,000 patentes al año. Me puse a analizar este tema de las patentes y de México hasta la Patagonia, en la Argentina, somos más de 600 millones de habitantes. Incluyendo México hasta la Argentina, se producen solamente 1,200 patentes al año. Algo no estamos haciendo bien en educación. Yo visualizo a La Paz con estos cambios como la posibilidad de que estemos dándole 2 idiomas a nuestros niños en las escuelas primarias. Es un proceso, David, que tenemos que comenzar. Si somos una ciudad turística, tenemos que comenzar a darle una segunda lengua a nuestros niños en la escuela primaria, a nuestros jóvenes en secundaria y preparatoria. Tenemos que entender que solamente de esta manera los vamos a insertar a la vocación económica regional que tenemos, que es el turismo. Si el 85% del turismo que llega a Baja California Sur es de países como Canadá o los Estados Unidos,
tenemos que formar una conciencia de servicio turístico donde se le atienda con calidad al visitante, donde se le atienda en su propio idioma como parte de la fortaleza turística de Baja California Sur. Y déjame decirte, en este caminar que hemos hecho en la ciudad de La Paz, me encontré comunidades de americanos y canadienses que viven aquí en la ciudad, que me están ofreciendo como próximo presidente municipal, de manera gratuita, ir a las escuelas primarias a darles clases de inglés a nuestros niños. Tenemos que sentarnos a revisar nuestros planes educativos porque tenemos que formar a jóvenes y a niños con una mentalidad diferente. El mundo que viene, David, es un mundo de conocimientos donde es más importante el desarrollo tecnológico que las materias primas. Hoy ya no importa que un país tenga petróleo, hoy no importa que un país tenga materias primas, hoy no importa que un país tenga reservas minerales, hoy lo que importa es que un país tenga educación con calidad. Hoy lo que es trascendente para una economía es que se estén desarrollando innovaciones científicas, médicas y tecnológicas, que es donde está la gran riqueza del mundo, en esas naciones que le han apostado a las ciencias del futuro. Ha llegado un momento para La Paz y yo quiero aprovechar la llegada de CONACYT aquí a La Paz para que estemos pensando en diseñar la primera universidad de ciencias del futuro. Como soy un convencido de la educación pública, yo quiero acudir a mi universidad donde me formé, decirle al señor rector, revisemos qué carreras estamos dando, si ocupamos más ingenieros que abogados o politólogos, si necesitamos que instalar ya en La Paz la primera facultad de medicina y odontología, porque somos el único estado del país que no tiene ciencias médicas ni odontológicas. Si tenemos que estar pensando que en La Paz ya tengamos carreras como robótica o mecatrónica o ingeniería espacial, ese es el mundo que viene, David. Pero ¿cómo piensas operar esto desde el poder municipal? Entiendo y me queda claro que tampoco es una ocurrencia de Andrés Manuel traer acá esta Por supuesto tendencia. que no lo es. Un reconocimiento a lo que ya tenemos aquí, que es una infraestructura muy interesante que muchas veces no la dimensionamos, como es esa comunidad científica que genera mucho conocimiento, como es el CIMNOR, y que no haya esta vinculación o reconocimiento con esta estrategia, indudablemente que tendría una gran relevancia. Por ejemplo. Pero ¿cómo le haríamos, Rubén? Va hacia allá la pregunta. Hay muchos esfuerzos institucionales para atraer el turismo de los cruceros. Y los bajamos y los soltamos en el malecón y pues nos da pena, yo creo que a cualquier paseño, que esos turistas se metan una cuadra más adelante a nuestro centro histórico y ver el centro histórico como está. Que hagamos eventos que están siendo muy exitosos, deportivos en nuestro malecón, igual pues no puedan pasarle tantito para allá, o estemos convirtiendo nuestro centro histórico o nuestro malecón en una barra maleconera. ¿Chocará o se conciliará con una ciudad del conocimiento ese esquema de desarrollo del malecón? Por eso estamos planteando, David, una agenda de gobierno a largo plazo. La responsabilidad de un ayuntamiento es brindar servicios públicos de calidad. En materia de servicios públicos tenemos que volver a iluminar La Paz. La mancha urbana de la ciudad, David, tiene poco más de 20.400 lámparas, pero el 40% de ellas hoy día no funcionan. Tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con un ayuntamiento que brinde servicios públicos que sean medibles en resultados. Tenemos que tener una ciudad que planee en sus 146 parques públicos que tiene La Paz. Podemos hacer una gran convocatoria a la sociedad para que La Paz, por ejemplo, sea conocida como la ciudad de los parques públicos dignos, donde podamos salir con personas de la tercera edad a caminar, donde podamos ir con nuestros hijos o nuestras mascotas a realizar la actividad comunitaria que se hace en las ciudades que, como La Paz, pueden tener mayor calidad de vida. Yo traigo una propuesta de gran visión, tengo la capacidad para poner en práctica muchas de estas decisiones, pero el ayuntamiento, por supuesto, que tiene que voltear a hacer un plan integral de rescate del centro histórico. Y para hacer eso tenemos que convocar a los comerciantes del centro, a la Cámara de Comercio, a la Canirac, a los negocios que están en el malecón,
y aprender a consultarles. Si hacemos un gobierno de gran participación social como el que voy a encabezar, me interesa que la sociedad nos ayude en la toma de decisiones y nos ayude poniendo el ejemplo, porque lo que necesitamos, David, desde mi óptica, es tener historias de éxito que nos permitan demostrar que sí podemos. Este ayuntamiento va a ser facilitador de la inversión, porque no vamos a pedirles moches a nadie. Vamos a enseñarles a estos que están y a los que han estado que sí hay personas honestas en este país, que queremos gobiernos 100% honestos. Cero tolerancia a la corrupción es que todas las licitaciones del ayuntamiento sean públicas, que se cuide la calidad de las obras, que no se les pida mordidas o mochadas a los constructores. Si se va a pavimentar una calle, que se haga con la rigurosidad técnica y que no ocurra lo que ocurre, que a los 2 o 3 años ahí están reencarpetando por la mala calidad de los materiales, por la corrupción. Vamos a hacer una ciudad, David, esa es mi responsabilidad ante mi tiempo y ante mi historia. Aquí viven mis hijos, aquí tengo a mi familia. Esta es la ciudad donde yo como tú queremos morir. Y mi trabajo será planear la gran visión, sentar las bases en estos primeros 3 años. Hoy tenemos muchos incentivos quienes nos dedicamos al servicio público para trascender nuestro tiempo de gobierno. Hoy con Morena traemos la expectativa y la esperanza de miles de ciudadanos, millones a nivel nacional, que ven en nosotros una posibilidad de un cambio que haga las cosas distintas en el gobierno. La Paz puede, David, ser la mejor ciudad de este país para vivir. Ese es mi sueño. Al escepticismo de mucha gente de que en campañas pues escuchan y han escuchado durante mucho tiempo lo mismo. Yo sí voy a regresar, yo no voy a ser como el que pasó y no regresó a la colonia, al centro de trabajo, a la reunión a escucharlos, a resolver el problema. Yo sí lo voy a hacer y ha sido un discurso muy reiterado. Al escéptico que nos está viendo, que dice todos los que llegan persiguiendo, revisando, auditando al que se va y se descuida o no le presta el suficiente cuidado para evitar que quienes llegan con él incurran en las mismas prácticas que están señalando y persiguiendo. ¿Cómo hacerle o qué prenda o qué les dices tú de garantía de que ese círculo vicioso se puede convertir en un círculo virtuoso? Es una pregunta fundamental. Tenemos que crear los mecanismos institucionales que permitan que nadie vuelva a engañar a la sociedad. Por eso la próxima administración que voy a presidir va a elevar a rango de ley la iniciativa para la revocación de mandato. No podemos tener gobiernos mediocres como los que tenemos hoy, que no le cumplieron a la sociedad, que llenaron la nómina de parientes y amigos y que no los podemos correr. Ahí están todavía medrando los presupuestos públicos. La revocación de mandato le va a permitir a la sociedad, a través de la ley de participación ciudadana, que quien venga a mentirles en el gobierno, quien venga a engañar al pueblo, si la sociedad decide quitarlos, pueda hacerlo. Quiero que todas las sesiones de cabildo de la próxima administración sean públicas. Ya no queremos acuerdos en lo oscurito que vayan en contra de la sociedad. Necesitamos pensar en mecanismos de gobierno que hoy existen, David, en el mundo, de gestión participativa para tener presupuestos distributivos. Necesitamos también modificar la ley electoral para que quienes integran una planilla de un ayuntamiento tengan una demarcación territorial y tengamos regidores que vengan de los barriles, de Todos Santos, de los Planes, de los Dolores y de las distintas colonias y zonas de la ciudad. Tenemos que entender que el sentido de rendición de cuentas obliga a tener estos mecanismos institucionales. Obligan también, David, a tener gobiernos de inclusión. Por eso anuncié desde mi toma de posesión, como candidato, cuando tomé protesta, les dije a la sociedad, el 51% de los cargos públicos de la próxima administración van a ser mujeres. ¿Por qué, David? Porque así está conformada la sociedad de La Paz. En el próximo gobierno van a participar personas con discapacidad, porque a ese sector vulnerable de nuestra sociedad nadie voltea a verlo, porque tenemos que enseñarle al ciudadano que en las zonas de estacionamiento, por ejemplo, que son para personas con discapacidad,
tenemos que respetarlas y al que no las respete sancionarlas. Tenemos que voltear a ver a otra parte de la comunidad, que son los grupos minoritarios o la comunidad lésbico-gay. Van a formar parte de nuestra administración porque forman parte del contorno social que hoy es la ciudad de La Paz. Este gobierno de inclusión va a brindar servicios públicos eficientes porque traemos un plan, un diagnóstico a largo plazo y una gran visión. Pero lo más importante, David, porque tenemos el compromiso ético y moral en el ejemplo del próximo presidente de México. Yo creo, como Andrés Manuel, David, que si en este país se elimina la corrupción desde arriba, así como dice él, la corrupción se barre como se barre las escaleras de arriba para abajo, no puede haber corrupción en un gobierno municipal si el presidente municipal es honesto. Y debo de serlo porque aquí tengo a mi familia, a ella le empeñé el compromiso de venir a darle y regresarle a mi comunidad mucho de lo que esta ciudad me ha dado. Esta es mi tierra y vamos a hacer un trabajo que haga historia. Finalmente, ya se nos acaba el tiempo. Otro del gran escepticismo que hay y molestia ciudadana es de que no van llegando al cargo cuando ya están pensando en el que sigue y descuidan lo que tienen que hacer y hacer bien por estar pensando en el siguiente cargo, en ser gobernador, en ser senador o en lo que sea. Ahorita pensando me viene la reflexión por lo que menciona respecto al tiempo. Ya hay en la ley, por ejemplo, la posibilidad de la reelección y qué tanto un esquema de referéndum o de revocación de mandato pues técnicamente representa la elección que sigue y qué tanto en Rubén Muñoz habría esa vocación de realmente servir a la sociedad al mediano, a largo plazo y no estar pensando en el siguiente puesto. Yo tengo metas más cortas, David. Yo en este momento estoy pensando en el próximo domingo 1 de julio. Esa es la única preocupación que traigo en este momento, porque la anterior, que era presentarle una propuesta a la sociedad, ya la tenemos lista. Quiero ser el primer presidente municipal que antes de que termine su campaña presente su agenda de gobierno y presente los nombres de quienes me van a acompañar en la próxima administración, porque quiero que la sociedad vea que son ciudadanos y ciudadanas comprometidas con este país. Estamos terminando la agenda, va a ser enriquecida ahora que estoy participando con los distintos colegios. No tengo metas a largo plazo, quiero ser un buen presidente municipal, me interesa hacer historia en el deporte, se lo he dicho a quienes practican distintas ramas del deporte. Me reuní, por ejemplo, con un club de arrancones al que nadie voltaba a ver y le vamos a hacer una respuesta favorable a su petición de tener un área y un espacio para esa organización. Me reuní con los coordinadores de box de La Paz, 21 gimnasios populares que vamos a poner en funcionamiento y vamos a dignificar todos los campos de fútbol y béisbol de la ciudad. Quiero hacer historia en el deporte y quiero hacer historia en la cultura, porque en la cultura queremos hacer un gran movimiento que nos permita, David, en todos los campos de la administración pública, tener un presidente municipal con absoluta responsabilidad, cercano a la sociedad y que honre la bandera de Morena, de que la esperanza la vamos a ver en los hechos en el gobierno. Pues amables televidentes, esta es la expresión, estos son los compromisos, los enunciados de quien tiene todavía un mes por delante para ir al encuentro de más ciudadanos, ganarse su voluntad y su voto el próximo domingo 1 de julio. Muchas gracias, candidato. Ha sido, muchas gracias, como Rubén. siempre, un gran gusto, David, estar contigo. Muchas gracias y muy buenas noches, amables televidentes.